Podemos empezar con la meteorología, que ayer tuvo bastante protagonismo a lo largo de todo el día. Anoche otra vez volvimos a tener a las 12:30 de la noche, se nos metió un foco de tormenta en el aeropuerto. Fue muy breve, 30 minutos aproximadamente, pero descargó del orden de 30 litros metro cuadrado en esta franja de tiempo, es una cantidad muy elevada. Y lo que hacemos es hacer un análisis de las últimas 24 horas que han pasado en el aeropuerto, pues conociendo todos los detalles de todas las cosas que, aunque por insignificante que parezcan, pues son importantísimas porque pues afectan a personas, ¿no? En concreto 3 nuestras. En esta reunión nosotros también tratamos de evaluar los efectos de las estrategias que hemos establecido y al mismo tiempo planteamos para el futuro nuevas cosas que nos van a permitir seguir creciendo. Vale. ¿Pero hay que cambiarla o...? Bueno, UCA ha recuperado ya la... El futuro nosotros lo vemos como un aeropuerto que tiene una infraestructura muy potente, con una capacidad sobrada para atender de alguna manera el tráfico que estamos buscando. Perfecto, buen trabajo. Y nada más. Hola, buenos días, soy Juan Carlos Ruiz, ejecutivo. Andreu, ¿cómo estás? Oye, una cosita te llamaba porque he visto que hay un vuelo esta tarde de ir al Algerí, que llevamos 3 días con lo de la huelga de tripulantes. Todo no puede estar todo atado y perfectamente atado, siempre surge una incidencia que no puede estar todo contemplado, la casuística es múltiple y puedes tener pues cualquier tipo de evento. Entonces es la parte creativa que implica conocer muy bien el aeropuerto, cómo funciona, a quién acudir, quién te puede ayudar. Puesto de mando principal de puesto de mando avanzado en prueba de radio, ¿cómo me recibes? Puesto de mando avanzado aquí, personal principal, se te recibe correctamente 5x5. Copiado, yo recibo fuerte y claro también. Muchas gracias y corto comunicación. Hasta luego. Ámsterdam vamos, ¿no? Vale, pues nada, a ver si tenemos la documentación. 2.5. ¿Y la meteorología? Bien. Sí, Ámsterdam está bien. Y luego los significativos de viento, mira, en la ruta no tenemos nada en la ruta. Totalmente limpia, sin turbulencia, sin nubosidad. Vale, pues ya está, nos vamos a buscar a la tripulación. Vale, hasta luego, vaya bien, buen día. Maleta, vamos a la tripulación. ¡Hey! Hola. Perdón. Claudia, tú que eres la jefa, bueno, como siempre, si has analizado las licencias de ellas, si están al corriente, estáis todo bien, sí. No hay problema, muy bien. Tiempos de vuelo, mira, tenemos viento en cola para subirnos a Ámsterdam, 1:50. Aviso de cinturones de turbulencia, lo típico, hoy no será el caso, pero si hubiera, damos cinturones, vienes a cabina, te diré si es una turbulencia pasajera, ligera, lo que sea. Que vierais que es muy esto, que estáis con el carro en medio, aseguráis el carro, os sentáis y ya reanudamos de nuevo cuando pase la turbulencia, ¿vale? Palabra para hoy, Tarragona, ¿vale? Cualquier cosa, llamas, Tarragona, entramos. Pues nada, pues cuando queráis nos vamos, el avión está aquí Bravo 27 y hoy vamos a ir andando por la terminal, ¿vale? ¿Vale? Pues nos vamos, cuando queráis, gracias, Hola. ¿A la GAPO desde aquí? Sí, van igual, igual no tiene. Que se dice que puede ir con uno, pero que...
Bueno, nos hemos visto involucrados en un cambio repentino de las condiciones meteorológicas. Hoy lo que ha ocurrido es que en un intervalo de tiempo muy corto ha habido un cambio en la dirección del viento y además con una intensidad de viento bastante elevada. Hemos visto un avión de la compañía Lufthansa que estaba haciendo la aproximación final y que instantes antes de aterrizar pues ha tenido un viento que le superaba en cola los 10 nudos y bueno, ha tenido que hacer una maniobra de aproximación frustrada. El controlador de torre lo que tiene que hacer fundamentalmente es mirar fuera, mirar al campo de vuelo. Tenemos fundamentalmente 3 tipos de controladores. Uno de ellos está dedicado a lo que llamamos autorizaciones. Después tenemos el grupo de controladores que llevan todo lo que es el tráfico en superficie, son las rodaduras. Por último tendríamos el grupo de controladores que está llevando lo que llamamos control de torre, que es los que llevan única y exclusivamente las pistas. Más que reparaciones, a menos que surjan anormalidades, se trata de hacer una serie de tarjetas de trabajo que ya normalmente suelen ser las mismas en todos los aviones. Es decir, es un mantenimiento preventivo, básicamente, excepto que haya, como digo, anormalidades que sí que haya que reparar, pero en general son cosas que ya están programadas y que suelen ser más o menos las mismas en todos los aviones. Esta es una revisión en que el avión pues, se para aproximadamente unos 8 o 10 días. Desgraciadamente suele ser una profesión que sale a la luz cuando hay problemas, ¿no? Cuando todo va bien no suele ser muy conocida en general. Pero vamos, como digo, cada vez pues va saliendo más en los medios de comunicación, se va dando a conocer más, cada vez ha habido más escuelas de técnicos de mantenimiento, cosa que antes prácticamente no había y se ha ido conociendo cada vez más. Bueno, normal no hay ningún día. La verdad es que lo bueno que tiene esto es que cada día es completamente diferente uno del otro. Pero lo que sí que hago cada día es que, en principio, si no tengo una reunión planteada o una visita, lo que hago un poco es, bueno, empezar a hacer un barrido por todas las áreas en las que trabajamos. Suelo empezar por la zona pública, me voy al mostrador de venta de billetes, donde hablo un poco para que me digan si está ocurriendo alguna incidencia, si tienen una falta de personal, que pudieran necesitar suplir de alguna forma. De momento va con casi 5 horas de retraso. Y después del mostrador de ventas me voy a la otra zona pública, que es la zona de facturación. Y ahí veo si hay mucha gente esperando, los tiempos de espera, si hay alguna incidencia, si porque tengamos algún vuelo retrasado el pasajero está más nervioso de lo habitual. Sí, la tarjeta de Spanair, pero que ponga que es jubilado para que pueda tener billetes. En general los controladores de la Torre de Barcelona son bastante jóvenes. El perfil que tienen todos ellos es de licenciado o diplomado universitario, variando las carreras desde ingenieros hasta médicos. Han pasado, después de acabar sus carreras, han pasado por la escuela de control, aproximadamente no llega al año y medio, estuvieron en la escuela de control, y cuando llegan aquí pues están entre 4, 5, 6 meses de habilitación, es decir, en instrucción, hasta que pueden controlar solos. Mira, cariño. Vueling 3906, comunique Barcelona, control en 21:15, buen vuelo.
Hola Halcón, soy Santiago, te llamo de Torre. Oye, una cosa, los señaleros en la revisión nos han dicho que por el cruce de la 25 derecha con la 20 que hay pájaros por ahí, que si os podíamos avisar. ¿Vais para allá? Vale, pues muchas gracias. Hasta luego, chao. De hecho, nosotros estamos como servicio de control de fauna y manejamos halcones, manejamos otros métodos alternativos y si existiese un método que fuera mucho mejor que la halconería, nosotros mismos seríamos los primeros en aplicarlo en nuestro trabajo. Un aeropuerto es un sitio muy atractivo para los pájaros. Tienen agua, tienen comida, está vallado, nadie les molesta y además enclavado en medio de 2 reservas. Nuestra finalidad es que no se aquerencien aquí, o sea, que no logren criar, que no logren establecerse, que no lo cojan como sitio de descanso. Para ello, los halcones es lo que mejor función nos ha dado. Jordi va a hacer esta revisión de pista, vale. Jordi, de la tercera pista. Sí. Vas mirando los canales y las isletas, sí. Verificando que no haya ningún pato ni fauna ahí dentro y te miras también todo esto. Y José Luis, miras por el exterior los campos de cereal estos por si pudiera haber algún asentamiento de palomas y tal. Torre de Cochalcón 1. Halcón 1, buenas, adelante. Buenas tardes, permiso para operar en cabecera 25 derecha, manteniendo la distancia de seguridad y a la vista de los tráficos. Pues están autorizados, me notificaron hace como 5 minutos gaviotas a unos 150 pies del suelo. Copiada la información, entiendo, en aproximación, en corta final. Sí, es correcto. Pues procedemos en la zona, gracias. No somos los máximos responsables operativos H24 de este aeropuerto. Siempre estamos una persona aquí para tomar una decisión en cualquiera de las áreas que hay. El aeropuerto está dividido en diferentes áreas, pues en ingeniería, en servicios aeroportuarios, operaciones, medio ambiente. Es decir, tenemos evidentemente el aeropuerto abre los 365 días, las 24 horas, y no están todos los responsables aquí todo el día, sería inhumano, ¿no? Entonces nuestra tarea, ¿cuál es? Pues cubrir toda esa parte y tomar decisiones en cada área como máximo responsable. ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Saber decidir cuál es de las opciones, cuál es la que más conviene y ser muy rápido, sobre todo muy ágil en la toma de decisiones, pues, implica tiempo, implica dinero, es decir, o sea, tienes aviones esperando, tienes gente esperando y todo el mundo quiere una decisión y no puedes aparcar el problema y decir voy a pensar, hay que ser muy rápido en la toma de decisiones. Tenemos un centro coordinador, evidentemente, que aquí en el CGA, que es el que recibe la llamada, y luego a partir de ahí sí que soy el primero que recibe esa comunicación para decidir qué fase o qué protocolo es el que tenemos que activar. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Juan Carlos, ¿cómo va? Bueno, pues bien, hoy 15 de julio, bastante movimiento. Hay algún problema en el puerto, pero vamos, hemos tenido un avión con 30 minutos de retraso de salida. Bueno, muy bien. Pues hablamos cualquier incidencia, cualquier cosita, estamos en contacto. Como siempre. Como Venga. siempre. Venga. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Sí. Bueno, pues un poco lo que estoy repasando un poquito con todos, ya que estáis a turnos, es el monitorizar la nueva aplicación que tenemos para ver los desplazamientos por tierra. Se ve muy bien el tema de las configuraciones, cómo están llegando y cómo están saliendo. La tipología de colores, pues los naranjas son los que llegan y los verdes que se mueven son los que se van. Y desde donde también se puede hacer focos específicos cuando hay una incidencia o cuando hay una situación especial a la que le tienes que prestar pues una dedicación, una atención en concreto. Tienes los indicadores de la evolución de cómo ha ido de la operativa, si se está desviando, si no, si está yendo bien, si hay un aeropuerto que te puede afectar en retrasos y monitorizas pues todos los procesos a nivel de aeronaves, de pasajeros y de equipajes.
Cuando hay una pequeña incidencia, como por ejemplo un mostrador que se pudiese quedar sin suministro eléctrico, pues la persona de mantenimiento irá a repararlo, pero a lo mejor no tiene la visibilidad que en ese mostrador pues estaba operando un vuelo, lo que va a generar unas colas en facturación y un retraso incluso en la que pueda salir bien la aeronave. Entonces, por eso nosotros tratamos la incidencia desde una visión de proceso. Vale, la puerta grande que hay. Vale. La hora del embarque las 6. No tenemos etiqueta. No falta, ¿no? El aeropuerto de Barcelona, según la Asociación Europea de Aerolíneas, es uno de los aeropuertos con menos incidencias a nivel europeo en la pérdida de equipajes. Alejandro. Todo este sistema es totalmente automatizado, tiene un sistema de alto nivel que permite identificar cualquier equipaje en cualquier posición de la instalación, con lo cual se minimiza cualquier tipo de riesgo a tener desubicaciones de equipajes dentro del aeropuerto. El SAT está gestionado desde una sala de control principal, que a su vez tiene una sala de contingencia en caso de que hubiera cualquier tipo de problema en el centro de gestión aeroportuario de la T1. En la sala de control contamos con 3 puestos para operadores de SCADA. El SCADA es un sistema que monitoriza en tiempo real cualquier situación que tengamos en la instalación, con lo cual podemos avisar en cualquier instante de cualquier avería para que se resuelva. Y luego tenemos también un puesto centralizado que gestiona todos los vuelos de salidas del aeropuerto de la T1. Bueno, pues este proyecto es un proyecto bastante ambicioso y es único en Europa y consiste en integrar medio ambiente y labor social, de integración sociolaboral de personas con disminución. Bueno, con estos dos, carrito, pero ahora no, ahora toca descargar. La fundación lo que hace es eso, insertar unos trabajadores que vienen de inserción sociolaboral, que tienen problemas y no pueden ser insertados en el mercado laboral normal, y además se les hace un seguimiento de cómo funcionan. Es mucha tipología diferente, desde esquizofrénicos hasta simplemente problemas físicos, una cadera, cualquier cosa de estas, y lo que se intenta es pues que sea el primer trabajo y que luego se puedan ya insertar o continuar aquí, que muchos continúan, o insertar ya en puestos de trabajo, digamos, en el mercado laboral normal. Por una parte, ya llevo 3 años y con algunos de ellos es a veces difícil mantener la distancia y ser la jefa. Pero claro, yo llevo un equipo de 8 personas, 4 choferes y 4 chicos de inserción. Entonces pues ya los conoces, tienes confianza, tal y cual, incluso a veces
ellos mismos te invitan a su casa, a decir, oye, pues vente a cenar a mi casa, este día voy a hacer una fiesta o cosas así más de trabajo, una cena de trabajo, y luego cuando toca ser la jefa y poner las cosas es lo que más me cuesta. También tendríamos mandos sobre el balizamiento. El balizamiento es el sistema de luces del campo de vuelo. Balizamiento 1, ASMP. Adelante. Sí, enciéndeme la aproximación de la 07R. Pues un día normal, si no hay ninguna avería aparente que se salga de lo normal, es mantener lo que nos toca por planning. Una limpieza un poco de transformadores, la medición del cableado, de que todo funcione correctamente y la resistencia de ese cableado sea la suya, y medir un poco la nivelación de esas lámparas, ¿no? Que estén pues, en su inclinación, en el azimut, que sea correcto y que sea todo más o menos ok. Hace un par de semanas saltó una baliza en medio de la pista, pues tuvimos que ir, retirar la baliza, tapar el agujero y bueno, ahí tienes que hacerlo lo antes posible porque la pista está activa y necesitas seguir trabajando. Si no hay ningún problema, significa que estamos haciendo un buen trabajo. Si nadie se da cuenta del trabajo que nosotros realizamos, pues pienso que estamos realizando un muy buen trabajo y necesitamos tener pues que todo nuestro sistema estén en óptimas condiciones. Sígueme en la T1, buenas tardes. Hola, buenas tardes, adelante. ¿Sería buen momento para hacer la revisión de las pistas? Pues un poquito, la voy a coordinar con el supervisor, le digo Lucía. La escucho, gracias. Nuestro trabajo es básicamente garantizar la seguridad de las operaciones en el lado aire del aeropuerto. Nosotros somos prácticamente la punta de lanza de AENA en el aeropuerto. Nosotros si hay un incidente o si hay un problema cualquiera que sea, nos avisa tanto la torre como el centro de coordinación y acudimos allí para solucionarlo. Vamos a enviar al 226. ¿Todo bien, Fernando? Hacemos 4 revisiones diarias, 2 por el día y 2 por la noche. Es una de las partes más importantes de nuestro trabajo porque la pista debe estar completamente libre de obstáculos y sin ningún tipo ni de manchado hidráulico ni restos de caucho de las aeronaves. Cruzo los controles de seguridad y me voy a la zona aire donde, bueno, pues empiezo a ver sobre todo los embarques de vuelo, que es donde veo si efectivamente nuestros aviones ya están saliendo, se están yendo y ya tenemos a los pasajeros en los aviones para que puedan empezar a despegar. Martín, oye, una cosita, estás en el Argel, me parece, ¿no? Vale, te cuento, tenemos 11 tránsitos que vuelven de Argel, que hacen Argel-Barcelona, Barcelona-Estambul.
Estos 11 tránsitos tienen 1 hora y cuarto de enlace aquí. Si el vuelo sale con 1 hora de retraso, a lo mejor lo pierden. Perdirle a veure. La experiencia de los años trabajando aquí lo que te hace es tener unas dotes especiales de comunicación con los pasajeros. Y no es lo mismo que llegue una persona que va de calle, que siempre da la sensación como de este debe ser alguien, porque va de calle, no va de uniforme, no es otro más del montón. Entonces a veces simplemente es la llegada providencial de alguien diferente que llega y delante de los pasajeros, en un lenguaje mucho más claro y mucho más directo, explica, miren señores, la situación es esta, tenemos esta situación, ¿cómo vamos a arreglarlo? Pues esperamos poder hacerlo de esta manera o de esta otra. Y generalmente el pasaje por lo menos ya dice, vale, ya ha venido alguien y tengo la sensación de que me ha explicado verdaderamente qué está ocurriendo. Aquí somos todos importantes. Es como una maquinaria. Nosotros somos una especie pues, como de grasa que hace que funcione mejor las piezas del engranaje, pero aquí somos todos importantes, todos hacemos falta. Sí, porque se tiende a la eficacia más que... La seguridad es lo principal, pero también se tiende a hacer las cosas con eficiencia, con el mínimo gasto, pues sacar el máximo rendimiento. Y todos somos importantes, aquí no hay nada superfluo. Muy buenas tardes, señores pasajeros, bienvenidos a bordo, les habla el comandante. Estamos ya establecidos a nuestro nivel de crucero para hoy de 37.000 pies, equivalente a unos 11.300 metros sobre el nivel del mar. Y estamos volando la ruta estándar a Barcelona. 50, 40, 30, 20, retard, 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 retard. 2 reversas, diesel green. Check. On the sidewalk on my block the other day. Yeah, it's a fact, check it, sorry Charlie Honey, he's back from LA. So son, you better turn it around. Yeah, Christ is on his way across town. He was getting tired of